Bienvenidos a nuestro canal de historias bíblicas. Hoy nos adentramos en una de las narraciones más fascinantes y misteriosas de las Escrituras, la historia de los ángeles caídos. Antes de que el primer ser humano pisara el jardín del Edén, una guerra cósmica ya había reconfigurado para siempre el destino del universo. En el silencio de la eternidad, nació el orgullo en el corazón del más bello de los ángeles, desencadenando una rebelión que partió los cielos. Esta no es solo una historia sobre una caída. Es un viaje que revela los orígenes del mal, del sufrimiento y de la batalla espiritual que aún hoy experimentamos. Desde la gloria de las cortes celestiales hasta las sombras que amenazan a la humanidad, la saga de los ángeles caídos nos ayuda a comprender por qué el mundo es como es. Las Escrituras nos ofrecen destellos de este drama cósmico a través de profecías, visiones y relatos dispersos a lo largo del texto sagrado. Preparaos para descubrir quiénes eran estos seres poderosos, qué les llevó a rebelarse, cómo su caída cambió su propia naturaleza y qué impacto sigue teniendo su existencia en nuestra realidad. Es una historia que comienza en la luz y termina en la oscuridad, pero paradójicamente también nos ayuda a vislumbrar el plan divino de redención de Dios para toda la creación. En el principio, incluso antes de que los cielos y la tierra tomaran forma, Dios creó a los ángeles, seres de pura luz y energía, espíritus celestiales traídos a la existencia por voluntad divina para habitar los reinos invisibles. No tenían carne y hueso como nosotros, sino que existían como criaturas espirituales dotadas de un inmenso poder, inteligencia y belleza. ¿Cuándo exactamente fueron creados estos seres maravillosos? La Biblia no da una fecha específica, pero en el libro de Job 38, 4-7 encontramos una pista significativa. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí vemos que los ángeles, llamados hijos de Dios, ya existían regocijándose mientras el Señor formaba la tierra. Los querubines, por otra parte, eran guardianes de lo sagrado para Dios. Tras el pecado de Adán y Eva y su expulsión del Edén, el Génesis 3:24 nos relata que Dios colocó querubines al oriente del jardín del Edén y una espada de fuego que se revolvía por todos lados para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Estos poderosos ángeles protegían los senderos que conducían a la presencia divina. También existían los ángeles mensajeros, como Gabriel, enviado con noticias cruciales a lo largo de la historia bíblica. En Lucas 1:19, Gabriel se presenta ante Zacarías diciendo: «Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y a ti no ha sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia». Gabriel no solo entregó el mensaje a Zacarías, sino también a Daniel en el Antiguo Testamento, y a María, la madre de Jesús. ¿Cuál era el propósito de estos seres espléndidos? Fueron creados para servir a Dios con gozo, para entregar sus mensajes, proteger su reino y adorarle sin cesar. El Salmo 103, 20-21 proclama: «Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad». Los ángeles hallaban su mayor alegría y plenitud sirviendo a su Creador y cumpliendo fielmente las misiones que Él les encomendaba. Sin embargo, a pesar de su poder, estos seres celestiales no eran dioses. Eran criaturas igual que nosotros, aunque de una naturaleza diferente. El Salmo 148, versículos 2 y 5 declara: «Alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos celestiales, alaben el nombre del Señor, pues Él mandó, y fueron creados». Como toda la creación, debían obediencia y sumisión a su Creador, el único Dios verdadero. Entre la miríada de ángeles que poblaban los reinos celestiales, uno destacaba por encima de todos por su excepcional resplandor. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz o estrella de la mañana. No era simplemente otro rostro en la multitud celestial, ocupaba una posición privilegiada, un lugar de honor especial ante el trono de Dios. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, mientras habla del rey de Tiro, emplea un lenguaje que muchos estudiosos creen que también alude a Lucifer. En el versículo 14 leemos: «Tú, querubín protector de grande alcuncha, yo te puse allí. En el santo monte de Dios estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas». Lucifer era un querubín guardián, colocado allí por el propio Dios para proteger y sostener el orden divino. Se movía entre las piedras de fuego, quizás una referencia a ángeles radiantes o a las deslumbrantes joyas que adornaban el trono celestial. La belleza de Lucifer era inigualable.
Dios lo había forjado con un esplendor que superaban todos los demás. En Ezequiel 28:12 se dice: «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura». Imagina un ser hecho de pura luz, adornado con lo que el versículo 13 describe como toda piedra preciosa. En Edén, en el huerto de Dios, estabas. Toda piedra preciosa era tu vestidura: cornalina, topacio y esmeralda, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Tus engarces y tus monturas eran de oro. Es como si Dios hubiera usado la paleta de colores más vibrante para crear a Lucifer, haciéndolo reflejar los matices más deslumbrantes de la gloria divina. Más allá de su belleza física, Lucifer poseía una sabiduría extraordinaria. El mismo versículo en Ezequiel lo describe como lleno de sabiduría. Dios lo había dotado de un intelecto notable y una aguda perspicacia. Su mente brillante comprendía los misterios celestiales y las maravillas de la creación con una claridad que pocos poseían. Podía entender los caminos de Dios y las complejidades del universo de manera profunda y significativa. Uno de los roles más importantes de Lucifer era dirigir la adoración en el cielo. Como un director divino, guiaba a los coros angélicos en cantos de alabanza al Creador. En Ezequiel 28:13 leemos: «Tus panderos y tus flautas estaban preparados para ti en el día de tu creación». Lucifer era músico por naturaleza, creado con habilidades musicales entretejidas en su propio ser. Bajo su dirección, los cielos resonaban con melodías celestiales mientras miles de voces angélicas se unían en una adoración perfecta al Rey Eterno. Lucifer ocupaba un puesto de gran confianza y cercanía con Dios. Estaba constantemente en la presencia divina, sirviendo directamente ante el Creador. Como querubín protector custodiaba el trono de Dios, quizás de un modo similar a los querubines que más tarde se representarían en la tapa del Arca de la Alianza, con sus alas extendidas en reverencia. Su papel no solo era honorable, era sagrado, un testimonio de la confianza que Dios había depositado en él. Lucifer no fue creado como un ser malvado. En Ezequiel 28:15 se lee claramente: «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad». Originalmente era perfecto en todos sus caminos, creado para reflejar la gloria de Dios y guiar a otros en la adoración. Su historia comenzó en perfección y esplendor, hasta que algo cambió profunda e irrevocablemente. Incluso como seres celestiales, los ángeles no fueron creados como máquinas programadas para obedecer sin cuestionar. En su infinita sabiduría, Dios les concedió el precioso don del libre albedrío, la capacidad de tomar sus propias decisiones. Podían decidir libremente si servir a Dios por amor o elegir otro camino. Esta capacidad de elegir no está explícitamente declarada en la Biblia respecto a los ángeles, pero podemos deducirla del hecho de que algunos permanecieron leales mientras otros se rebelaron, lo que indica claramente que poseían la libertad de elegir. Fue en este contexto de libertad donde algo comenzó a cambiar en el corazón de Lucifer. El querubín que una vez se deleitaba reflejando la gloria de Dios, comenzó a anhelar la gloria para sí mismo. En Ezequiel 28:17 encontramos una descripción clara de esta transformación. «Se ensoberbeció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tus sabidurías a causa de tu esplendor». La belleza y el brillo de Lucifer se convirtieron en su obsesión. Cada día, mientras paseaba entre las piedras de fuego en el santo monte de Dios, admiraba su propio esplendor. Lo que comenzó como una simple conciencia de su belleza, se convirtió en una admiración excesiva de sí mismo. Lentamente sus pensamientos se volvieron hacia adentro, alejándose del Dios que lo había creado de manera tan maravillosa. ¿Por qué debería solo reflejar la luz de Dios? Pudo haber pensado: ¿por qué no puedo ser yo la fuente de la luz? Soy tan hermoso, tan perfecto. ¿Por qué no debería recibir adoración también? Estas preguntas probablemente echaron raíces en su mente, plantando las semillas de lo que se convertiría en la primera rebelión cósmica. La sabiduría de Lucifer, que una vez usó para comprender los misterios divinos y dirigir la adoración, ahora estaba corrompida, torcida para alimentar pensamientos de autoexaltación. Como lo expresa Ezequiel, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. La soberbia, como una hierba venenosa, echó raíces en su corazón y creció silenciosamente, ahogando gradualmente su devoción a Dios. Cada vez que otros ángeles elogiaban su belleza o se maravillaban de su música, la semilla del orgullo crecía un poco más. Cada momento de admiración alimentaba su deseo de ser más que un siervo, de ser como Dios. Lo que una vez fue pura apreciación por la belleza que Dios había creado en él, se convirtió en soberbia desenfrenada. El ángel destinado a reflejar la luz comenzó a creer que la luz provenía de su interior. La criatura olvidó que toda su belleza era prestada, un regalo del Creador, no algo que él hubiera producido por sí mismo. Este es un error fatal y común.
Confundir los dones que hemos recibido con el mérito personal, olvidando que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, como leemos en Santiago 1:17. No sabemos cuánto tiempo tomó esta transformación. Quizás fue un proceso lento y gradual durante un largo periodo, o tal vez ocurrió relativamente rápido. Lo que sí sabemos es que el cambio fue profundo e irreversible. El corazón de Lucifer, una vez dedicado a la adoración, ahora se centraba en la autopromoción. Su lealtad había cambiado del Creador a la criatura misma. Con el corazón lleno de soberbia, Lucifer no guardó sus ambiciosos pensamientos para sí. Comenzó a compartir sus ideas con otros ángeles, sembrando semillas de duda sobre el gobierno de Dios y sugiriendo que quizás existía una mejor manera, un camino liderado por él, por Lucifer. ¿Por qué solo Dios debe recibir toda la adoración? ¿No merecemos nosotros también reconocimiento? ¿No somos seres poderosos y sabios? Probablemente argumentaba con aquellos que lo escuchaban. Sus palabras eran persuasivas, especialmente viniendo de alguien tan admirado y respetado en los reinos celestiales. La semilla de la rebelión había sido plantada, y pronto germinaría en un conflicto celestial que cambiaría el curso de la historia. Lucifer demostró ser un maestro de la persuasión. Con palabras seductoras y argumentos de aparente lógica, comenzó a ganar seguidores. Era como si sus palabras ejercieran un poder hipnótico sobre quienes las escuchaban. Día tras día, más ángeles comenzaron a cuestionar la autoridad de Dios y a sopesar las propuestas seductoras de Lucifer. En el libro de Apocalipsis 12:4 encontramos una pista sobre cuántos ángeles se dejaron arrastrar por estas ideas. Juan, describiendo su visión, escribe: «Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra». Aunque este pasaje ha sido interpretado de diversas maneras, muchos estudiosos creen que estas estrellas simbolizan a los ángeles que siguieron a Lucifer en su rebelión. Un tercio de toda la hueste celestial. Imaginen la magnitud de esta seducción. Innumerables seres angélicos, creados para adorar a Dios, persuadidos para abandonar su devoción al Creador y seguir a una criatura. Esta fue la primera conspiración de la historia, la primera rebelión contra el orden perfecto establecido por Dios. Reuniones secretas debieron comenzar a celebrarse en los rincones más apartados del cielo, lejos de los ojos de los ángeles leales. Se estaban trazando planes, discutiendo estrategias. Lo que comenzó como un pensamiento de orgullo en el corazón de un solo ángel, se estaba transformando en un movimiento rebelde y organizado. Los ángeles que permanecieron leales a Dios observaban con una preocupación creciente. Podían sentir que algo estaba cambiando, que una división emergía entre las huestes celestiales. Un reino que una vez se definió únicamente por la armonía y la unidad, ahora experimentaba sus primeras tensiones y fracturas. Tras su fachada de luz, Lucifer se transformaba en lo que Jesús llamaría más tarde el padre de la mentira. En Juan 8:44, Jesús dice del diablo: «El homívodo ha sido homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira». Las semillas del engaño se estaban sembrando en el cielo mucho antes de que alcanzaran la tierra. Ahora, al frente de un ejército creciente de seguidores, Lucifer se preparaba para dar el siguiente paso en su ambicioso plan. Ya no bastaba con susurrar en las sombras y reclutar partidarios en secreto. Era el momento de declarar sus intenciones abiertamente y dar su golpe por el poder. La conspiración había alcanzado proporciones alarmantes. Lo que comenzó como un único pensamiento arrogante se había propagado como una enfermedad contagiosa entre los seres celestiales. Estaba a punto de estallar en un conflicto abierto que cambiaría para siempre el curso del universo. El momento decisivo llegó cuando Lucifer finalmente reveló sus verdaderas ambiciones. Ya no se conformaba con ser el querubín más bello y sabio, ahora deseaba abiertamente la posición del propio Dios. En Isaías 14:12-14 encontramos los arrogantes pensamientos que llenaron el corazón de Lucifer. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo». Estas palabras fueron la declaración de guerra de Lucifer contra su creador. No quería simplemente más reconocimientos o poder, quería ser igual a Dios. Fíjate en la secuencia de 5 declaraciones audaces que comienzan con subiré y seré. Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré, subiré sobre las nubes y finalmente seré semejante al Altísimo. Cada frase revela un nivel más profundo de orgullo y ambición desenfrenada. Imagina la escena.
Lucifer, antaño líder de la adoración y la alabanza, ahora se erige como rival del Altísimo, rodeado por un tercio de los ángeles del cielo mientras anuncia su atrevido plan para apoderarse del reino celestial. Esto no fue solo una rebelión contra un gobernante. Fue una criatura intentando usurpar el lugar de su propio creador. Fue el primer y más audaz golpe de estado jamás concebido. Lucifer no quería solo una parte del poder o un reino propio. Quería el trono de Dios. Quería ser adorado como Dios. Los ángeles leales debieron quedar atónitos ante tal audacia. ¿Cómo podía una criatura, por bella o sabia que fuera, creer que podía destronar al Todopoderoso? ¿Cómo podía un ser creado siquiera imaginar igualarse al Creador? Aquello era la cúspide de la arrogancia, la soberbia llevada a su extremo absoluto. Las líneas de batalla estaban ahora claramente trazadas. De un lado Lucifer, pronto conocido como Satán, que significa adversario, y sus seguidores rebeldes. Del otro, Dios y los ángeles que permanecieron fieles. No quedaba espacio para la neutralidad. Cada ángel debía elegir un bando en este conflicto cósmico. El deseo de Lucifer de ser como el Altísimo es especialmente revelador. No anhelaba meramente poder o posición. Anhelaba adoración. Quería ser para los demás lo que Dios era para él. Esto expone la esencia misma del pecado. La criatura que busca ocupar el lugar del Creador, una inversión total del orden divino. Irónicamente, al intentar asemejarse a Dios, Lucifer se alejaba cada vez más de la verdadera naturaleza divina. Dios es amor, humildad y servicio. Jesús, que es verdaderamente Dios, demostró esto al hacerse nada, tomando la naturaleza misma de un siervo. En contraste, Lucifer estaba lleno de orgullo, egoísmo y sed de poder. Lo que una vez fue un susurro en los corredores del cielo, se había convertido ahora en una confrontación abierta. La perfecta armonía celestial se quebró irreversiblemente y una batalla sin precedentes estaba a punto de comenzar. Su declaración de guerra condujo al primer y más significativo conflicto en los reinos celestiales. En Apocalipsis 12, 7-8 encontramos un relato breve pero poderoso. Entonces estalló la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles contraatacaron. Pero no pudieron prevalecer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», fue el arcángel elegido para liderar a los ángeles fieles. Su nombre era una respuesta directa fin a la arrogante pretensión de Lucifer de querer ser como el Altísimo. A través de su nombre y sus acciones, Miguel proclamó la verdad innegable: nadie puede compararse a Dios. La batalla debió ser de tal magnitud que nosotros, limitados por nuestra experiencia humana, apenas podemos concebirla. Imaginad los cielos estremeciéndose con el choque de poderes angélicos en conflicto. Haces incandescentes de luz pura contra sombras ascendentes, lealtad contra traición, verdad contra mentira. Fuerzas más allá de nuestra comprensión se desataron en esta confrontación cósmica, que determinó el destino de innumerables seres celestiales. Algunos eruditos creen que esta batalla pudo prolongarse durante un tiempo considerable, mientras otros sugieren que fue relativamente breve. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la duración del conflicto. Lo que sí sabemos con certeza es el desenlace. Lucifer y sus seguidores fueron derrotados de manera absoluta. Había algo profundamente significativo que Lucifer no logró considerar en sus ambiciosos planes. Nadie, por poderoso que sea, puede prevalecer contra el Todopoderoso. Por hermoso, sabio y poderoso que fuera, Lucifer seguía siendo solo una criatura luchando contra su creador. Era como una ola intentando abrumar al océano entero, o una chispa minúscula pretendiendo consumir al sol. En el Apocalipsis 12:9, Juan continúa la descripción de la conclusión de la batalla. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La derrota de los rebeldes fue absoluta e irreversible. No había forma de superar el poder infinito de Dios. Lucifer, que había buscado ascender al cielo y exaltar su trono por encima de las estrellas, fue derribado. Aquel que deseaba ser como el Altísimo fue humillado y expulsado de la gloriosa presencia de Dios. Jesús alude a este evento cuando dice a sus discípulos en Lucas 10:18: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». La caída fue rápida y definitiva, como un relámpago que rasga el cielo en un instante. Junto con Lucifer, cayeron todos los ángeles que eligieron unirse a su rebelión. Un tercio de la hueste celestial, habiendo perdido su lugar de honor, fue expulsado del mismísimo reino que habían intentado usurpar. Nunca más volverían a caminar por el santo monte de Dios. Nunca más contemplarían la gloria del Creador al que habían rechazado. Los cielos, ahora purgados de rebelión, regresaron a la paz y la armonía.
Los ángeles fieles, liderados por Miguel, permanecieron en sus puestos, ahora con una comprensión más profunda del valor de la lealtad y de la vanidad del orgullo. La adoración continuó, quizás con una nueva profundidad de gratitud por la justicia y la verdad de Dios que se habían reafirmado. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, leemos: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas para ser reservados para el juicio». Este pasaje insinúa el destino de algunos de los ángeles caídos, sugiriendo que ciertos fueron confinados de inmediato en prisiones espirituales. La rebelión había terminado. La batalla estaba decidida. Ahora Lucifer y sus seguidores enfrentaban las consecuencias de su elección. Ya no habría lugar para ellos en el reino celestial. Mucho después, Jesús hablaría de nuevo de este momento a sus discípulos. En Lucas 10:18, mientras los 70 regresaban regocijados de las misiones que les había encomendado, Jesús recordó aquel antiguo evento. «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». La caída no fue gradual ni suave. Fue súbita, violenta, como un relámpago desgarrando el cielo en un destello de luz. Un momento, Lucifer estaba en las alturas celestiales. Al siguiente, era arrojado hacia abajo con una fuerza y velocidad abrumadoras. Imagina la escena. El querubín protector que una vez caminó entre piedras de fuego en el santo monte de Dios, ahora expulsado del cielo. Aquel que había arrastrado a un tercio de las estrellas con su cola, como dice Apocalipsis 12:4, ahora caía junto a ellas, perdiendo todo lo que había tenido. ¿Qué significa ser expulsado del cielo? Para Lucifer significó perder todo el esplendor y la posición que una vez poseyó. La brillantez que le había valido el nombre de portador de luz comenzó a desvanecerse. Las joyas que lo adornaban, toda piedra preciosa era tu vestidura. Cornalina, topacio, diamante, turquesa, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, como se describe en Ezequiel 28:13, ya no reflejaban la luz de la presencia de Dios. Lo que una vez fue una belleza radiante y gloriosa comenzó a corromperse. El lugar de honor que Lucifer ocupó, tú querubín grande protector, Ezequiel 28:14, se desvaneció para siempre. Él había sido el protector, pero ¿quién protege a un traidor? Había sido el líder de la alabanza, pero ¿quién confía cantos sagrados a quien intentó usurpar el trono? Toda su confianza, su prestigio y su autoridad se esfumaron en el instante mismo de su caída. Más doloroso que la pérdida de la belleza y la posición fue el exilio de la presencia de Dios. Lucifer y sus ángeles fueron desterrados del reino celestial, separados de la luz y la gloria que una vez lo rodeó. Isaías 14:12 lamenta: «¿Cómo caíste del cielo y huindos, oh lucero, hijo de la mañana?» El lugar donde una vez hubo armonía, amor y adoración perfecta ahora les estaba vedado. Como escribe Juan en Apocalipsis 12:8, tras la batalla con Miguel y sus ángeles, los rebeldes no prevalecieron, y no se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquel que había buscado elevarse y ser como el Altísimo, ahora yacía caído, sin derecho alguno a regresar al hogar que él mismo había rechazado. Lucifer y sus seguidores se encontraron exiliados, vagando en reinos espirituales inferiores, lejos de la gloria que una vez conocieron. El palacio fue reemplazado por un desierto, la corona por la humillación, la luz por una oscuridad que no dejaba de crecer. La caída de Lucifer hizo más que cambiar su ubicación, cambió su identidad. El hermoso querubín había desaparecido. En su lugar se alzaba un nuevo ser, ya no marcado por la luz, sino por la oscuridad. El propio nombre Lucifer, que significa portador de luz, ya no era apropiado. Ahora sería conocido por muchos nombres, cada uno reflejando su naturaleza corrupta. El más común de ellos, Satanás, que significa adversario o acusador. Así es como se le menciona en Apocalipsis 12:9. El gran dragón fue arrojado fuera, aquella serpiente antigua llamada Diablo y Satanás que engaña al mundo entero. De portador de luz a enemigo de Dios, de querubín guardián a adversario declarado, de líder de la adoración a fama acusador de los hijos de Dios. La transformación no podría ni haber sido más drástica. Otro nombre que llegó a definirle fue Diablo, del griego diabolos, que significa calumniador o aquel que divide. Mientras que Lucifer había sido creado para proteger y unir, su misión autoimpuesta ahora era dividir, separar y esparcir mentiras. Jesús arrojó más luz sobre esta transformación cuando dijo a los fariseos en Juan 8:44: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira». La naturaleza angélica de Lucifer, creada para reflejar la bondad y la verdad de Dios, estaba ahora corrompida. Donde una vez hubo luz, ahora crecía la oscuridad.
Donde había verdad, ahora residía el engaño. Donde había mifat y habido amor, el odio había echado raíces. La criatura hecha para adorar estaba ahora inclinada hacia la destrucción. Aquel que había conocido íntimamente la verdad se había convertido en el padre de la mentira. El apóstol Pablo advirtió a los creyentes en 2 de Corintios 11:14 sobre esta naturaleza engañosa. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Incluso después de su caída, Satanás conservó la habilidad de disfrazarse para aparentar ser algo que ya no era, con el fin de engañar a los incautos. Con este cambio, nació el primer enemigo cósmico de la creación, ya no un siervo leal, sino un rebelde decidido, ya no un protector, sino un destructor, ya no un adorador, sino un usurpador. Satanás se convirtió en lo que Pedro describiría más tarde como el adversario que ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Su nueva identidad se definía por la oposición a todo lo que Dios representaba. Si Dios era luz, Él sería oscuridad. Si Dios era verdad, Él sería mentira. Si Dios creaba, Él destruiría. La transformación estaba completa. Lucifer había muerto. Satanás había nacido. Pero no fue solo el líder de la rebelión quien sufrió una transformación. Todos los ángeles que lo siguieron, 1/3 de las huestes celestiales, también cambiaron fundamentalmente en su naturaleza. Estos seres, otrora ángeles de luz creados para servir y adorar a Dios, pasaron a ser conocidos como demonios o espíritus malignos. Su caída junto a su líder alteró su misma esencia, tal como había ocurrido con Lucifer. En el Nuevo Testamento encontramos con frecuencia a estos seres denominados demonios o espíritus inmundos. Jesús se topó con muchos durante su ministerio terrenal. En Lucas 8:30, cuando preguntó a uno de ellos su nombre, recibió por respuesta legión, porque muchos demonios habían entrado en aquel hombre. El término tomado del ejército romano sugiere no solo un gran número, sino una organización militar. Una pista sobre la estructura jerárquica que mantenían. Los seguidores de Lucifer experimentaron una transformación completa. Sus propósitos, otrora nobles y centrados en la adoración, se pervirtieron. Ángeles creados para proteger se habían convertido en agentes de destrucción. Mensajeros diseñados para llevar la verdad ahora esparcían mentiras. Seres hechos para servir ahora ansiaban dominar. Sus poderes angélicos, aunque limitados tras la caída, no desaparecieron. Permanecían como seres espirituales con capacidades más allá de lo humano, pero ahora esos poderes estaban torcidos hacia fines corruptos. Como advirtió Pablo en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Incluso en su estado caído, estos seres retenían cierta forma de organización. Las palabras de Pablo insinúan una jerarquía estructurada entre ellos: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Todos sugieren distintos niveles de autoridad e influencia. Jesús también señaló esta jerarquía cuando se refirió a Belcebú, el príncipe de los demonios, en Mateo 12:24. El término príncipe implica liderazgo y una posición de alto rango. En otro momento, Jesús contó una parábola. Cuando un espíritu inmundo sale de una persona, va por lugares áridos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la casa que dejé. Al llegar la encuentra desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más perversos que él, y entran a vivir allí. La mención de espíritus más perversos sugiere distintos grados de maldad incluso entre los demonios. Así como el ejército de Miguel tenía estructura y liderazgo durante la batalla celestial, el ejército de Satanás conservó una jerarquía, pero una es ahora impulsada por propósitos oscuros. Lo que una vez fue una estructura de luz se había convertido en una estructura de tinieblas. Es importante señalar, sin embargo, que esta jerarquía demoníaca, por muy organizada que esté, sigue estando completamente subordinada al poder y la autoridad de Dios. Incluso en su rebelión, permanecen bajo control divino. Como vemos en el libro de Job, Satanás necesitó permiso para actuar contra el siervo de Dios. Su libertad para actuar siempre está limitada por la voluntad soberana del Creador. Tras la caída y transformación, Satanás encontró un nuevo blanco para su ira y envidia: la humanidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva a su propia imagen y semejanza, un honor que ningún ángel podría reclamar jamás, el enemigo vio en ellos un reflejo del Creador al que tan profundamente despreciaba. Los seres humanos no solo reflejaban la imagen divina, también recibieron el dominio sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El jardín del Edén, perfecto, iba intacto. Se convirtió en el primer campo de batalla en la guerra de Satanás contra Dios a través de la humanidad. Si no podía golpear directamente a Dios, atacaría su imagen en la tierra. El enemigo entró en el jardín disfrazado. Génesis 3:1 nos dice: «Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho». Detrás de aquel animal estaba el antiguo querubín, usando ahora su inteligencia corrompida para engañar. Apocalipsis 12:9 confirma esta identidad cuando llama a Satanás la serpiente antigua. Juan, mirando atrás a través de la historia, reconoce quién estaba realmente detrás de aquel primer engaño en el jardín. La táctica de la serpiente fue astuta. No atacó directamente, sino que usó preguntas y medias verdades. «Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto». La serpiente torció las palabras de Dios, haciéndolo parecer severo y restrictivo, cuando en realidad les había dado libertad para comer de todos los árboles, excepto uno. Cuando Eva corrigió a la serpiente, explicando que podían comer de cualquier árbol excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal bajo pena de muerte, la serpiente se volvió descarada. Entonces la serpiente dijo a la mujer: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Fijaos en la ironía. Satán, que cayó por querer ser como Dios, ahora ofrecía a los humanos la misma tentación, usando las mismas herramientas que llevaron a su propia caída: el orgullo y el deseo de ser como Dios. Esa primera tentación apelaba a mínimo 3 aspectos de la naturaleza humana. Primero, el deseo físico. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Segundo, el atractivo estético, agradable a los ojos. Y tercero, y más peligrosamente, el orgullo intelectual y espiritual, codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva cedió a la tentación, comió del fruto y dio a Adán, que también comió. En el instante en que desobedecieron el único mandato de Dios, algo cambió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La inocencia se perdió. La vergüenza entró en el mundo. Y cuando oyeron a Dios caminando en el jardín, se escondieron. La relación perfecta entre creador y criatura se había roto. Satán había logrado su primera victoria sobre la humanidad. Había hecho que los humanos dudaran de la bondad de Dios, desobedecieran su mandato y, como resultado, perdieran su lugar privilegiado en el jardín. Pero Dios no dejaría las cosas así. Cuando confrontó a la serpiente, pronunció lo que muchos consideran la primera profecía sobre el Salvador: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Incluso en este momento de derrota, Dios ya me anunciaba un plan de redención. La descendencia de la mujer, Jesucristo, aplastaría un día la cabeza de la serpiente, Satán, infligiendo una herida mortal, aunque la serpiente heriría su talón. La crucifixión. Adán y Eva fueron expulsados del jardín, pero Satán también fue desterrado de aquel espacio sagrado. La batalla apenas comenzaba. A medida que la humanidad crecía y se extendía por la tierra, Satán intensificaba sus ataques. Una de las estrategias más misteriosas y controvertidas es a lo que la Biblia se refiere como la interacción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En Génesis 6, 1-4 leemos: «Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron por esposas a todas las que desearon». Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los humanos y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Este pasaje ha sido interpretado de varias maneras a lo largo de la historia. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Quiénes eran los Nefilim o gigantes? Exploremos las principales interpretaciones. La teoría de los ángeles caídos, respaldada por numerosos escritores judíos y cristianos primitivos, sostiene que los hijos de Dios eran ángeles rebeldes que adoptaron forma humana para unirse a las mujeres. Esto se apoya en versículos como Job 1:6, donde hijos de Dios claramente se refiere a seres angélicos. Sus defensores también señalan pasajes del Nuevo Testamento como 2 de Pedro 2:4-5. Pues si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas para ser custodiados hasta el juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que envió el diluvio sobre aquel mundo de impíos, protegiendo a Noé. La estrecha vinculación entre ángeles pecadores y el diluvio sugiere una conexión con Génesis 6.
De modo similar, Judas 6:7 declara: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo tinieblas, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». Como Sodoma y Gomorra, se entregaron a la inmoralidad sexual. Algunos interpretan esto como una referencia a ángeles que abandonaron su esfera celestial para cometer pecado sexual, tal como ocurre en Génesis 6. La interpretación setita, por su parte, entiende que los hijos de Dios son descendientes de Set, el hijo de Adán que reemplazó a Abel, quienes inicialmente seguían a Dios pero se corrompieron al casarse con las hijas de los hombres, entendidas como descendientes del linaje impío de Caín. La visión de los reyes o tiranos sostiene que aquellos hijos de Dios fueron poderosos monarcas que abusaron de su autoridad, reuniendo grandes harenes y engendrando una descendencia violenta. Más allá de la interpretación correcta, el resultado fue el mismo: la corrupción del linaje humano y una explosión de maldad. El Génesis 6:5 continúa: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal». Los Nefilim, aquellos gigantes, son descritos como héroes de la antigüedad, varones de renombre. Aunque las tradiciones extrabíblicas elaboran profusamente sobre ellos, las escrituras ofrecen pocos detalles, más allá de sugerir que fueron hombres de estatura, fuerza o reputación extraordinarias. El resultado de esta corrupción fue catastrófico. La maldad humana creció de tal manera que Dios decidió enviar el diluvio para limpiar la tierra. Y dijo Jehová: «Raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho». Solo Noé y su familia se salvaron. Génesis 6:9 explica: «Noé fue varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé». La frase «perfecto en sus generaciones» podría sugerir, según algunos eruditos, que su linaje familiar se había mantenido puro. Noé había permanecido incorrupto. La historia de los Nefilim es un crudo recordatorio de la determinación de Satán por corromper a la humanidad por todos los medios posibles. También subraya los límites que Dios impone al mal. Cuando éste alcanza un punto determinado, Él interviene para preservar su plan redentor. Curiosamente, Números 13:33 menciona que los espías enviados por Moisés para explorar Canaán se encontraron allí con Nefilim. «Allí vimos a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos». Esto sugiere que algunos Nefilim, o seres similares, o bien sobrevivieron al diluvio, o bien reaparecieron después. Este enigmático relato revela otra táctica más en el arsenal de Satán: un intento de corromper el linaje humano para frustrar el plan divino de redención que llegaría a través de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Tras el diluvio, la batalla espiritual continuó, pero adoptó nuevas formas. A medida que las naciones comenzaban a desarrollarse, Satanás y sus ángeles caídos establecieron su influencia sobre ellas, manipulando a sus gobernantes y religiones para desviar la adoración del verdadero Dios. Una de las primeras manifestaciones fue la Torre de Babel. En Génesis 11:4 leemos su intención: «Venid, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra». Este proyecto no era meramente arquitectónico. Era espiritual, un intento audaz de hacerse un nombre y alcanzar los cielos por sus propios esfuerzos, en lugar de adorar al Creador. La respuesta de Dios fue confundir su lengua y dispersar a los pueblos, dando origen a las naciones. A partir de este momento, vemos surgir dioses nacionales y locales. En realidad, demonios disfrazados que aceptaban una adoración que pertenecía únicamente a Dios. En Deuteronomio 32:16-17 Moisés lamenta: «Le provocaron a celos con dioses extraños. Lo enojaron con abominaciones idolátricas. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses que vinieron de cerca, a los cuales no habían temido vuestros padres». Los ángeles caídos parecen haberse organizado para influir en naciones específicas. Uno de los ejemplos más claros aparece en el libro de Daniel. En el capítulo 10, Daniel había estado ayunando y orando durante 3 semanas cuando un ángel apareció para entregarle un mensaje. El mensajero celestial explicó la razón de la demora. «No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
Este príncipe del reino persa no era un gobernante humano, sino un ser espiritual maligno con autoridad sobre aquella región. Tan poderosa era esta entidad que Miguel, uno de los arcángeles, tuvo que intervenir para que el mensajero pudiera abrirse paso. El mismo ángel declara después: «Pronto volveré a luchar contra el príncipe de Persia, y cuando me vaya, vendrá el príncipe de Grecia». Daniel 10:20. Esto implica que otras naciones también tenían fuerzas espirituales malignas influyendo en sus destinos. Pablo afirma esta realidad en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla no es primordialmente contra enemigos humanos, sino contra fuerzas espirituales organizadas que operan tras los bastidores de la historia. Una de las estrategias más efectivas de Satanás y sus ángeles caídos fue la manipulación de religiones y culturas para desviar la adoración del verdadero Dios. Los estudios comparativos revelan similitudes asombrosas entre muchas religiones antiguas, no porque todas apunten a la misma verdad, sino porque todas fueron influenciadas por fuentes similares de engaño. Estos seres promovieron prácticas como la idolatría, el sacrificio humano, los ritos de fertilidad, la adivinación y la magia, todas ellas condenadas con firmeza en las Escrituras. En Levítico 17:7, Dios prohíbe a los israelitas ofrecer sacrificios a los ídolos cabríos a los que se prostituyen. En Deuteronomio 18:10-12, prácticas como la adivinación, la hechicería y la consulta a los muertos son calificadas de abominación. En el Nuevo Testamento, Pablo es claro sobre lo que subyace tras la idolatría. En 1 Corintios 10:20 afirma: «No, sino que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios». La narrativa bíblica está repleta de momentos en los que esta batalla espiritual se hace visible. Cuando Moisés se enfrentó al faraón, los magos egipcios pudieron replicar algunos de sus milagros, Éxodo 7:11-12, demostrando tener acceso a poderes sobrenaturales, aunque limitados. Cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Primeros Reyes 18, no se estaba enfrentando solo a una religión falsa, sino a poderes demoníacos que exigían incluso sacrificios humanos a sus seguidores. Cuando el rey Acab consultó a los 400 profetas que le prometieron victoria, en el primer libro de los Reyes 22:6, Dios permitió que un espíritu de mentira influyera sobre esos falsos profetas. Primer libro de los Reyes 22:22, para cumplir sus propósitos soberanos. Esta batalla espiritual continuó a lo largo del ministerio de Jesús. Él expulsaba demonios con frecuencia y declaraba: «Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros». Mateo 12:28. Cada liberación era un avance del reino de Dios y una derrota para las fuerzas de las tinieblas. Por tanto, la historia humana no puede entenderse plenamente solo a través de lentes políticos, económicos o sociales. Existe una dimensión espiritual en los acontecimientos que moldean naciones y civilizaciones. Una batalla continua en la que los ángeles caídos trabajan para alejar a la humanidad del Dios verdadero. Incluso mientras el Señor orquesta soberanamente todas las cosas hacia el cumplimiento de su plan eterno. A pesar de su aparente libertad para actuar en la tierra, Satanás y los ángeles caídos saben que su tiempo es limitado. Desde la cruz, donde Jesús declaró consumado es, Juan 19:30, la derrota final del enemigo ha quedado sellada. Lo que queda es el despliegue de un plan divino que culminará en el juicio final de todos los seres rebeldes. Jesús dejó claro cuál será el destino de Satanás y sus seguidores. En Mateo 25:41, hablando del juicio final, dice: «Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este fuego eterno no fue creado originalmente para los humanos, sino específicamente para el diablo y sus ángeles que se rebelaron. Pero antes de este juicio final, las Escrituras describen un período de 1000 años, el milenio, durante el cual Satanás estará confinado temporalmente. Juan describe este encarcelamiento en Apocalipsis 23. «Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y selló sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Durante este periodo, la influencia de Satán sobre las naciones será completamente eliminada. No habrá más engaño ni tentación procedente de él o de sus ángeles. Será un tiempo de paz y justicia como nada en la historia humana.
Curiosamente, incluso después de 1000 años sin el engañador, una vez sea liberado por un breve tiempo, aún logrará reunir seguidores para una última y desesperada rebelión. Cuando los 1000 años se cumplan, Satán será suelto de su prisión y saldrá de engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Esta rebelión final será aplastada rápida y decisivamente. Descendió fuego del cielo y los consumió. No una batalla prolongada, solo un juicio rápido y definitivo. Por fin, el destino eterno de Satán y de todos los que le siguieron, ángeles y humanos por igual, quedará sellado. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el destino final de Satán, el lago de fuego, un lugar de tormento eterno preparado para aquel que una vez fue el querubín ungido guardián y que se convirtió en el adversario de Dios. Sus seguidores angélicos compartirán este mismo destino, como enfatizó Jesús cuando habló del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Judas y Pedro escriben sobre ángeles caídos retenidos en prisiones de oscuridad, aguardando el juicio final, mientras otros tienen libertad limitada bajo la soberanía de Dios. En 1 Corintios 6:3, Pablo hace una afirmación asombrosa sobre el papel de los creyentes en ese juicio final. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Esto implica que los seguidores de Cristo participarán de algún modo en el juicio de estos seres rebeldes. Cuando contemplamos el destino de Satanás y sus ángeles, somos testigos de la justicia perfecta de Dios en acción. Aquellos que rechazaron la luz han elegido la oscuridad eterna. Aquellos que buscaron usurpar el trono se encontrarán en un cautiverio perpetuo. Aquellos que se rebelaron contra el amor divino experimentarán por siempre la ausencia de ese amor. La historia que comenzó con una rebelión en el cielo terminará con la restauración completa del orden divino. El ciclo de engaño, tentación y destrucción llegará a su fin. La creación misma, finalmente libre de la influencia corruptora de los ángeles caídos, experimentará la plena redención que Pablo describe en Romanos 8:21. La creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y así concluimos nuestro viaje a través de la historia de los ángeles caídos, una narrativa fascinante que nos ayuda a comprender mejor el mundo espiritual que nos rodea y la batalla en curso entre el bien y el mal. Ya habéis visto el arco completo, desde la rebelión en el cielo hasta el destino final reservado para Satanás y sus seguidores. Esta historia nos recuerda que aunque las fuerzas de las tinieblas son reales y poderosas, su final ya está decidido. Si os ha gustado este viaje épico, no olvidéis suscribiros para más y dadle like si queréis que profundicemos en otras grandes batallas de las Escrituras. Hasta la próxima. Si os ha gustado este contenido y queréis explorar más historias bíblicas de las que poco se habla, no olvidéis suscribiros al canal. Dadle ahora al botón de suscripción y activad la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros. Compartid este vídeo con amigos y familiares a quienes también les puedan interesar estas profundas reflexiones bíblicas. Cada compartida ayuda a que el canal crezca y nos permite seguir trayéndoos contenido como este. Dejad un comentario más abajo contándonos qué os ha parecido más interesante de la historia de los ángeles caídos, o sugeridnos qué relato bíblico os gustaría ver en nuestro próximo vídeo. Muchísimas gracias por vernos. Que Dios bendiga vuestra semana y nos vemos en el próximo vídeo.